Seguimos en La Olla Sazón Pública aquí en RTP y en el sistema de la red de la diversidad. Y estamos hablando del lago Titicaca, de nuestro lago mayor, nuestra madre lago, nuestra Cotamama también. Ramón Catari nos hablaba de él, Javier Lázaro, hace un momento, de Huatajata, en Bolivia, ahí a las orillas del lago. Nos cuenta estito, cortito. Escuchemos esto que nos cuenta de lo que pasa en el lago Titicaca. Cuando había truchas de 35 libras, 40 libras teníamos. Ahora no tenemos truchas. Y tenemos ahorita carachi, lutio y ispi. Nada más 3 clases. Tenemos 18 clases de peces. Ya desapareció la boca, el omate, el caño, le decíamos nosotros, algo le decían científicos. Muchos peces han desaparecido. Y ahora lo que están trayendo de Perú, los peces. ¿Sí? Y más profundos por el Perú, de Anapia, Suana, Capia, es en el lugar donde hay peces más hondos el agua. Entonces ahí están. Aquí ya casi está acabado, ya no hay. Javier, empecemos por aquí porque tú nos hablaste de Ramón Catari en la primera parte del programa. Ramón decía, de 18 especies que pescábamos, aquí ahora tenemos 3. ¿Qué está pasando con el lago Titicaca? Bueno, hay muchas cosas y no sabemos exactamente, hay mucha polémica sobre las razones por las cuales algunas especies endémicas, como la boga o algunos otros carachis, han desaparecido o se han reducido en densidad, ¿no? Lo que pasa es que en los años 40, 50, sobre todo los peruanos se asombraron que un lago tan grande como el lago Mayor no tenga mayor productividad pesquera que lo que tenía. Entonces todo el mundo quería que puedan pescar más o puedan cultivar, hacer agricultura, y no había especies adecuadas. Las especies que existen en el lago Titicaca, que son llamadas carachis, que son del género Orestias, son especies que están bajas en la cadena alimentar, es decir, que comen detritus, algas, macroinvertebrados, pequeños organismos del fondo del lago. Y hay solamente una especie que todo el mundo conoce como ispi, que al principio la gente pensaba que eran alevines de las otras, mas no, es una verdadera especie, que es la única especie de orestias que vive dentro de la columna de agua, a unos 50 metros de profundidad más o menos, y que se comen a los pequeños organismos que se llaman zooplancton. Más, eso es otra peculiaridad del lago Titicaca. El lago Titicaca no tiene especies de peces que están al tope de la cadena alimentar, que consumen otros peces. Otros peces. Entonces lo hace que la productividad se corta. Entonces en esos años 50, 60, sobre todo los peruanos que tienen una mayor porción del lago Mayor, querían comenzar a producir más peces y han pensado en la trucha. Entonces importaron trucha de California y se sigue importando trucha de California para poblar el lago. Entonces la trucha, mucha gente piensa que la trucha es originaria del lago y no, es una especie exótica. Dice, vamos a comer la trucha del lago. Original del lago, trucha o pejerrey. O pejerrey. Y también se importó igual el pejerrey de Argentina, que tampoco es originario del lago. Y esas dos especies constituyen la base de la productividad pesquera, por lo menos de la parte peruana del lago. Y los peruanos tienen en mente de aumentar su productividad todavía más, implementando más jaulas flotantes en el lago Mayor. Y para la parte peruana, sobre todo la parte del lago Menor, ese tipo de actividad es sumamente imposible porque el lago es somero. Por ejemplo, los peruanos cultivan cuando hay por lo menos 15 metros de profundidad de agua, porque la actividad de piscicultura, donde se da alimento a los peces, lo hace que una parte de ese alimento no es consumido, se va al fondo, se descompone y entonces contribuye con la deterioración del ambiente. Entonces es sumamente imposible realizar ese tipo de cultivo intensivo en el lago Menor. Donde decías el promedio es 9 metros. 9 metros. Y hay zonas de 5 metros. 5 metros.
Entre más cerca de la orilla, además, donde se suele cultivar, Sí, las profundidades son menores. Y otro fenómeno que es particular del lago es que existe un viento que se dice solar o térmico, es decir, que cada día, en el comienzo de la tarde, cuando el agua es más caliente que el aire, se produce un viento que sopla, y ese viento tiene la capacidad de mezclar la columna de agua y hasta los 5 metros. Entonces todo material que se va al fondo es redistribuido en la columna de agua, y eso hace que el lago se vuelva más rico en algas microscópicas, y entonces se comienza su deterioración. De todas maneras, quizá el decir que el lago menor tiene 9 o 10 metros de profundidad promedio nos confunde un poco, porque en realidad de la parte boliviana casi todo está alrededor de los 5 metros. Sí. En realidad tenemos 10 metros de promedio, porque en la fosa de Chua, que es una zona donde en la parte boliviana hay 40 metros de profundidad. Claro, eso es lo que modifica el promedio, pero es solo una zona concentrada en la fosa de Chua. En la fosa de Chua. Y en el lado peruano hay una zona también de 20 metros de profundidad. Y todo eso es lo que jala un poco el promedio de todo el lago menor, pero la mayor parte del lago menor, en especial la parte del lago boliviano, es muy somera, alrededor de los 5 metros y menos. Y ahora, esto se ha acrecentado como problemática a partir de la intervención urbana y de lo que estamos generando de problemáticas en el lago. Cuéntanos un poco, Darío. Bueno, evidentemente nos falta mucha información, porque lamentablemente el lago se ha quedado, en especial el lago boliviano, muy desatendido durante décadas. Ha habido muy poca investigación durante los últimos 30 años, y eso ha causado mucha desinformación. Pero sabemos que, como mencionaba Javier, las especies invasivas pueden haber tenido un efecto deleterio en nuestras propias especies, en las propias especies nativas, porque la trucha es un predador, y la trucha seguramente se alimenta de ovas y demás de los otros peces, y de los pequeños, de todas las demás especies nativas del lago Titicaca son relativamente pequeñas. Entonces los alevines y demás son alimento para trucha. Pero no solamente la trucha ha causado un deterioro, también ha habido una sobreexplotación del lago, ¿no? Y es lo que nos pasa al ser humano en todas partes del mundo. Creemos que los recursos son inagotables, y cada vez las redes se han hecho más y más y más grandes. Hoy en día se pescan con unas redes de kilómetros. Entonces realmente se está sobreexplotando un recurso. O antes se comía en los mercados ispi en determinadas épocas del año, cuando los ispis habían madurado. Hoy pides todo el año, quieres comer, y cada vez encuentras menos en los mercados, porque cada vez encuentras menos en el lago Titicaca también. Más en esa época, el IMARPE, que es el Instituto de Mar del Perú, que trabaja sobre el asunto, ha descubierto que el stock de ISPI está creciendo. No se sabe exactamente por qué. ¿Será que hay una rebaja del stock de pejerrey o de trucha? No se sabe. Mas en ese momento hay una sobreproducción de ISPI. El ISPI solamente vive en la parte del lago Mayor, y se entra un poco en el estrecho Tiquina y al principio del lago Menor, donde todavía hay 40 metros de profundidad, mas no va más allá. Darío, retomando, yéndonos más allá de la pesca, ¿qué está sucediendo con el lago como problemáticas a partir también de la intervención urbana, de una creciente presencia de ciudades que han crecido notablemente en torno al lago, del lado peruano, Puno, Juliaca, cerca al lago, el Alto con su influencia en el lago Titicaca, poblaciones intermedias que han ido creciendo? ¿Qué está sucediendo con el lago? Bueno, se ha dado un fenómeno. Obviamente es la zona más fértil del altiplano boliviano, entonces ha habido un crecimiento inicialmente de la periferia del lago, y las poblaciones alrededor del lago han crecido, y eso genera un montón de desechos. También el tipo de actividad ha cambiado. Al reducirse la pesca, la gente ya no se dedica tanto a pescar, porque la pesca es muy limitada, y empieza a cambiar la pesca por la agricultura y la ganadería, lo cual crea una cantidad de desechos para el lago Titicaca. Pero lo más grave del lago boliviano ha sido el crecimiento del Alto. Hace 20 años, 30 años, el Alto era básicamente el aeropuerto. En 1950 el Alto tenía 12.000 habitantes. Y lo que ha hecho el Alto es ir descargando, lo mismo que hace La Paz. Ha visto los ríos próximos y ha empezado a descargar sus aguas de alcantarilla directamente hacia estos ríos. Lamentablemente, en el caso del
alto, todas estas alcantarillas van hacia un par de ríos que se fusionan y luego van terminando en el río Catari, en el lago Titicaca, en la bahía de Coana particularmente. Van por el río Seco, el río Seque, hacia el río Catari, que termina en la bahía de Coana, en el lago Titicaca, en el lago Menor. Exactamente, entonces eso realmente nos genera un problema de contaminación enorme. Pero no podemos en ningún momento olvidar a otras comunidades. Batallas, Achacachi eran pequeños aglomerados de casas prácticamente, ¿no? Pueblos enormes, casi ciudades en este momento, que también descargan sus aguas hacia ríos que descargan sus aguas en el lago Titicaca. Entonces ha sido una suma de un crecimiento poblacional y de un cambio de actividades económicas alrededor del lago que está generando un problema de contaminación gravísimo. Y en el Alto no solamente ha habido un crecimiento de población, sino también ha habido un crecimiento de industria. El Alto y Viacha descargan sus aguas hacia el lago Titicaca. Y estas ya no son solamente alcantarillado doméstico, sino son alcantarillado industrial, lo cual genera un cóctel tóxico que va a descargarse en el lago. Pregunto, Javier, además de ese cóctel tóxico que va por las alcantarillas, ¿tiene influencia temas como la minería o el tema de medicamentos o, en el caso de la ganadería, uso de antibióticos, cosas por el estilo, con el ganado que terminan también en el lago Titicaca? Sí, claro, el río Seque y Seco, en realidad su fuente comienza en la cordillera, al nivel de las minas de Milyuni. Esas minas no son activas, más existen unas lagunas de estabilización que están ahí para justamente evitar que los residuales de mineral se vayan a la parte baja de la cuenca. Infelizmente esas lagunas con el tiempo se van desgastando y hay una lixiviación, no sé cómo se llama, que va y entonces entra en el sistema seco del Alto y se junta a la contaminación doméstica y industrial. Además, hay ese problema de antibióticos que recién fue demostrado por nuestra colega Céline Duhigg del IRD. Eso no se pensaba, ella ha descubierto que en realidad hay residuos de antibióticos que vienen de la propia gente, que se trata con antibiótico, y también los animales que se tratan con antibióticos y que se va con la orina y los feces en el sistema de alcantarillado y después directamente al lago Titicaca. Entonces ha demostrado que buena parte de los suelos de la cuenca del Catari, más cerca del Alto, porque después se diluye el efecto, está contaminada con antibiótico. Hay que ver también que en el pasado, unos 30 o 40 años atrás, los agricultores y la gente que hace ganadería vivía de las variaciones de nivel del lago. El nivel del lago, más o menos desde 30 a 40 años atrás, ha bajado más de 1 metro. Entonces no puede aprovechar tanto esa variación de nivel porque los sucacolios no corresponden. Entonces antes los agricultores usaban el abono natural de los animales para enriquecer a sus plantaciones. También usaban la variación de nivel del lago en los sucacolios para irrigar. Ahora no es bien el caso, la gente tiene que usar agrotóxico, tiene que usar abono artificial, nutrientes, y usa productos como antibióticos más, porque los animales por la contaminación también, como la gente, se enferma y tienen que ser tratados. Entonces el progreso ha tratado todo un panel de problemas que antes no existían. Antes era un reciclaje natural de materia. Darío, te pediría en esta intervención, así como puntualices algunos elementos para cerrar este bloquecito, pero que nos ayudes también a eso que habíamos dejado flotando al final del primer bloque. ¿Por qué si hay ciclos naturales de aumento del lago y achicamiento del lago, ahora nos preocupa tanto cuando baja el nivel del agua? Y Javier está volviendo a entrar a ese mismo tema, así que por favor. En realidad sí, ese es un tema muy importante y que recién lo estamos visualizando como sociedad, como investigadores. El problema es que el cambio climático que estamos viendo ahora es mucho más rápido de lo que se veía en los tiempos pasados. La última vez que ha descendido dramáticamente el nivel
del lago Titicaca ha sido más o menos hace unos 500 años. A la mitad del Holoceno, que son ya 4.000 años atrás, el lago Titicaca no tenía comunicación con el exterior, desaparece completamente el lago menor, no hay ni siquiera el estrecho de Tiquina, todo se puede caminar, no hay ni siquiera un río, pero hace 500 años igual hay un descenso importante y ya entonces ha causado cambios dramáticos en las culturas. O sea, es decir, entre el año 4000 y el 500 hay un ciclo, hay 2 ciclos de descenso. 3500 años tardó la naturaleza en esos procesos. Ahora, de 500 años, apenas en 500 años, volvemos a un ciclo dramáticamente mucho más acelerado y más denso. Sí, más acelerado, más denso, y las consecuencias pueden ser mucho más dramáticas. En ese tiempo, y hay evidencia arqueológica para demostrarlo, en ese tiempo las comunidades han tenido que emigrar y seguramente ha estado asociado a cambios dramáticos en el imperio que en ese momento reinaba, pero ha tenido que mudarse. Por ejemplo, se ha encontrado un pueblo en la zona más profunda del lago menor de Titicaca, o sea, se han tenido que mudar alrededor de la fosa de Chua, porque era el único lugar donde quedaba agua. Imagínense ahora, si se seca el lago Titicaca, bueno, podrán cruzar por la isla de Suriqui como querían en coche hasta Copacabana, porque no habrá más agua por ahí, y imagínense Guatajata, que tengas que ir 5 o 6 kilómetros para poder llegar al agua. O sea, toda la actividad alrededor de Guatajata, la crisis social que representaría todo eso, es realmente dramático, y el cambio climático y de productividad agrícola que podría causar. Ahora, es muy importante también puntualizar de que tenemos que priorizar qué cosas tenemos que atender. Javier mencionaba la minería. La verdad es que la contaminación industrial y doméstica es tan grande que en este momento la minera no es tan fuerte. No nos importa prácticamente. O sea, hay temas que hablar. De eso vamos a hablar hacia el último bloque, cuando hablemos dónde hay que enfrentar temas, urgencias para defender, cuidar nuestra Cota Mama, el lago Titicaca. Ya volvemos con La Olla Sazón Pública.